Queridos hermanos, hoy celebramos el último domingo después de Epifanía. Con la festividad de Epifanía hemos podido celebrar la divinidad del encarnado Hijo de Dios. Con esta festividad se cierra el ciclo de la Navidad. Añoranza alegre y positiva quizá nos envuelve porque nostálgicos quitamos los adornos de la Navidad. Árbol, Belén o nacimiento, adornos de paredes, puertas y ventanas y otros objetos que pusimos con grata alegría antes del primer domingo de Adviento. Quizá puede que nos envuelva no la tanta alegría, sino quizás la tristeza, porque el coronavirus este año no ha permitido que celebremos estas festividades de alegría, regalos y buen comer con muchos de nuestros seres queridos como en otros años anteriores. Como quiera que sea, nos debemos reponer porque la fiesta de Epifanía nos despide con la afirmación de que la festividad navideña, que abriga un hecho histórico, nos indica que podemos y debemos vivir con la convicción de la venida del Señor. Este mensaje está implícito en el texto bíblico que hoy nos sirve de inspiración. En el texto que inmediatamente vamos a leer, nuestro autor deja para la cristiandad en forma de testamento la confirmación de que la esperanza cristiana en la venida del Señor no es un cuento. Leo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hasta aquí la palabra de Dios. Osadamente, para la razón humana, la afirmación cristiana, según este texto, es que hay una dimensión o aspecto de lo divino que verdaderamente ha hecho aparición en el mundo. La presencia de ese niño que nace en Belén es esa manifestación de lo divino. Esto quiere decir que Dios no ha abandonado su creación, sino que mantiene una relación con ella. Y Jesús es la evidencia histórica de esta verdad. El autor de nuestra carta conoce lo que es una invención, ficción, cuento o fábula, y se distancia de ello para dejar constancia de la veracidad del mensaje que recoge el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Verso 1. Lo vuelvo a leer. Os lo hemos dado a conocer, no siguiendo fábulas artificiosas. Escribe nuestro autor en su carta testamento para la posteridad. Pero nuestro autor hace entender aún más al escribir que lo que os hemos dado a conocer, es decir, lo que el mensaje apostólico enseña, se refiere a la venida o retorno futuro del Señor Jesucristo. La palabra venida, que en el texto original griego es parusía, es un término especialmente usado para referirse a la venida futura del Señor. Así pues, no solo la historia atestigua a Dios entre los humanos mediante Jesucristo, sino que también anuncia su próxima venida. Aunque no se sepa cuándo ni cómo, es tan verdad como lo fue la primera manifestación de Dios en Jesús de Nazaret.
Esto despierta en nosotros expectación y nos dispone a abrir nuestros corazones a su venida. La veracidad de esta parusía o venida la confirma el escritor de esta carta que nos ocupa, asegurándolo con el uso de dos sentidos que los humanos tenemos para recibir o percibir lo externo a nosotros: la vista y el oído. Con respecto a la vista, escribe nuestro autor, cito: habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La majestad a la que se refiere es la dignidad divina de Jesús, o sea, la divinidad de Jesús. Y no solo la vio, sino que también afirma que la oyó, junto con otros en el Monte Santo. Aquel monte que nos mencionan los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús hablaba con los aparecidos Moisés y Elías, y se nos dice que una voz, que debió haber sido de Dios Padre, afirmaba acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nuestro autor lo confirma así, leo el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así pues, la verdad de todo lo que recoge el Evangelio con respecto a Jesucristo no es comparable a las fábulas artificiosas o, usando el término que aparece en el texto original griego de nuestro texto, a los mitos. Lo que diferencia a los mitos del mensaje acerca de Jesús y su obra es que, como alguien lo ha venido a decir, el mito es un recurso humano para expresar sus anhelos y pensamientos. El mito carece de fuerza salvadora. En cambio, en la historia de la salvación es Dios quien actúa. Estas palabras de Dios Padre sobre Jesús en el Monte Santo o de la Transfiguración legitima la persona y obra de Jesucristo, así como el mensaje que de éste proclaman sus apóstoles y, finalmente, la Iglesia de hoy en día. Esta legitimación descarta el mito o cuento y hace que el mensaje de Jesucristo se disponga para que la humanidad lo pueda recibir por fe. Y el que por la fe lo recibe, vivirá los efectos de creer en Jesús como el Hijo de Dios, recibiendo la seguridad y la alegría de los efectos de lo que el Hijo de Dios ha venido a ofrecer mediante su encarnación. Hermanos, en este último domingo de Epifanía, abrimos nuestras mentes y corazones para recordar con gratitud el mensaje de que, como vino en el pasado, vendrá también en un futuro que solo Él conoce. Sabedores de que el Evangelio no es fábula, cuento o mito, reafirmemos nuestra fe con la certidumbre de que el que resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado, sino que ahora, por su Espíritu, sigue estando con nosotros hasta el día en que nos llame a su presencia, como ha sido la convicción de muchos de los que han partido también por el coronavirus. En este sentido, hermanos, me despido de vosotros con las palabras que cierran esta segunda carta de Pedro que hoy nos ha ocupado. En su capítulo 3 y versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.